Ok, sean todos y todas bienvenidos a este webinario de cómo potenciar los aprendizajes en estudios sociales con apoyo de herramientas digitales. Comentarles que en este momento tenemos la transmisión en vivo también por Facebook Live, así que un saludo a todos los colegas que nos están acompañando por ese medio y saludos también a los participantes de este webinario. Comentarles que este es uno de los webinarios que vamos a tener desde la Fundación Omar Dengo y particularmente desde el Programa Nacional de Informática Educativa, donde vamos a estar repasando un poco cuál es el fin de utilizar tecnología dentro de los procesos de mediación pedagógica. Bueno, comentarles un poquito sobre mí. Mi nombre es Alejandra Álvarez Chávez. Como bien lo dice la información, soy docente de estudios sociales, también soy docente de la Universidad Nacional, tengo una especialidad en psicopedagogía y actualmente trabajo como coordinadora del área de aprendizaje con tecnologías móviles de la Fundación Omar Dengo. Para mí es un gusto que todos estén por acá participando conmigo y vamos a dar inicio a este espacio de aprendizaje sobre la enseñanza de los estudios sociales y el uso de ciertas herramientas tecnológicas para potenciar aprendizajes. Vamos a dar inicio con esta imagen. Si nosotros analizamos con detenimiento esa imagen, podríamos hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué es lo que ves de esta imagen? ¿Qué es lo que piensas de la imagen? ¿Y qué te preguntas acerca de la imagen? Así que abrimos el espacio del chat para escuchar algunas participaciones de nuestros participantes. ¿Qué les evoca esa imagen que tenemos ahí? Prestemos atención a la imagen. Melissa Arroyo nos dice que es una clase tradicional. Ajá, sí, Meli, es una clase tradicional, pero veamos qué es lo que pasa particularmente en esa clase de Historia Universal. Marianela nos dice piensa que los estudiantes están aburridos, don Aarón también, Melissa también. Ajá, se nos están durmiendo los personajes. Ajá, efectivamente se están durmiendo, pero veamos el contexto de aula. ¿Qué tienen los estudiantes al frente? Aparte del profesor y la pizarra. Tenemos una clase magistral, nos llama la atención de los estudiantes, no hay motivación, todos están aburridos, no hay interacción, el contenido no es atractivo. Pero ¿cómo que el contenido no es atractivo? Si es Historia Universal, es uno de los temas más apasionantes que tenemos que enseñar en estudios sociales. Pero bueno, para los estudiantes de pronto puede ser un poco aburrido, ¿cierto? No obstante, me gustaría que nos fijemos en un aspecto muy particular. Cuando nosotros vemos la imagen, automáticamente vemos que el profe está súper motivado y parece que está dando Historia Universal de la forma en la que él conoce darla. Pero tenemos un aspecto muy particular y es que los estudiantes están dormidos, pero vean que al frente de los estudiantes hay computadoras que parece que al final de cuentas no hacen mucho la diferencia. Entonces yo particularmente me podría preguntar, ¿por qué incorporar tecnología si de pronto la clase puede ser igual de aburrida? Entonces, como profes de estudios sociales, necesitamos hacernos muchas cuestionantes en el momento en que nosotros decidimos incorporar tecnología dentro de nuestros procesos de mediación pedagógica. Ahora bien, esa clase tradicional que ustedes describían de la imagen anterior, hace que también nosotros nos cuestionemos qué es lo que nosotros requerimos como docentes de estudios sociales. Bueno, yo particularmente como egresada de la universidad diría que el primer aspecto que nosotros requerimos es la actualización constante. Nosotros salimos de la universidad a las aulas y usualmente no nos actualizamos de forma tan frecuente. Es entonces donde pasan los años y en ese momento viene el advenimiento de las tecnologías digitales y nuestros estudiantes de alguna u otra forma nos empiezan a exigir el uso de estas nuevas tecnologías. Ahora bien, nosotros como docentes puede ser que al inicio sentamos miedo, pero también debemos de tener claro que si nosotros empezamos a utilizar tecnologías digitales en la clase de estudios sociales es para el desarrollo de habilidades.
Entonces, esperamos que para este webinario logremos reconocer algunas herramientas digitales para el desarrollo de habilidades de pensamiento mediante la exploración de ciertos software y aplicaciones educativas para el área de estudios sociales. Y atención, esto va a ser muy útil no solo para los profes de secundaria, sino también para nuestras compañeras de primaria que decidan empezar a utilizar recursos tecnológicos dentro de sus clases. Entonces, cuando nosotros trabajamos en estudios sociales y en general en educación, tenemos un reto muy importante y es el desarrollo integral del estudiante, que dentro de la nueva política educativa se propone que se desarrolle a través de un trabajo conjunto de 4 dimensiones que se establecen en dicha política educativa. Entonces, ¿cuáles son esas grandes dimensiones que yo como profesora de estudios sociales tengo que tener claro? 1, las formas de pensar; 2, las formas de vivir el mundo; 3, las formas de relacionarse con otros; y 4, las herramientas para integrarse al mundo. Entonces, a través de estas 4 grandes dimensiones, nosotros tenemos muy de la mano el desarrollo de ciertas habilidades. ¿Qué es lo que pasa dentro de esta nueva política educativa? Que estas dimensiones y estas habilidades son desplegadas en los nuevos programas de estudio. Entonces, para este webinario vamos a tomar 2 grandes dimensiones y algunas de sus habilidades para ver cómo incorporando tecnología podemos contribuir a potenciarlas. Y estas son formas de pensar y herramientas para integrarse al mundo. Entonces, ¿cuáles son estas dimensiones específicas que vamos a trabajar en el webinario? Bueno, de las grandes dimensiones de formas de pensar, vamos a estar analizando un poco lo relacionado con pensamiento sistémico, pensamiento crítico, resolución de problemas y aprender a aprender. Dentro de lo que es la gran dimensión de herramientas para integrarse al mundo, vamos a estar analizando un poco lo que es apropiación de las tecnologías digitales y el manejo de la información. Y ojo, estas 2 dimensiones deben de estar enfocadas al desarrollo de los planes de estudio que nosotros como profes de estudios sociales debemos de trabajar diariamente con nuestros estudiantes. Ahora bien, antes de incorporar tecnologías digitales debemos hacernos esta pregunta: ¿por qué integrarlas a nuestra clase de estudios sociales? Bueno, es importante que nosotros tengamos en consideración que la tecnología hace visible el pensamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de que la tecnología hace visible el pensamiento, nos referimos particularmente a que cuando nosotros trabajamos en estudios sociales, como ustedes y yo lo sabemos, vemos temas muy abstractos y particularmente trabajamos en escenarios históricos que cuesta muchísimo dimensionar. Por lo tanto, el acceso a la tecnología permite que los estudiantes puedan vislumbrar y comprender procesos históricos que no son muy vinculantes con su contexto actual en algunas ocasiones y que de pronto cuesta muchísimo dimensionar. Otra de las razones por las cuales podemos incorporar tecnologías digitales a nuestra clase de estudios sociales es que desde esta macrohabilidad de apropiación de tecnologías digitales podemos utilizarlas para el desarrollo de aspectos vinculados con la búsqueda de información que permita, por ejemplo, la solución de problemas históricos y geográficos, que también nos permita el desarrollar conocimientos en aplicaciones que faciliten el desarrollo de tareas propias de los estudios sociales y que además nos permita explorar las diferentes posibilidades que ofrecen las tecnologías y los recursos multimedios para la socialización, la recreación y el aprendizaje en función de su propio bien y en función de los demás. Estos aspectos que estamos mencionando dentro de este webinario surgen dentro del nuevo programa de estudios en la enseñanza de los estudios sociales. Entonces veamos cómo ya desde los programas a nosotros como docentes se nos incentiva a utilizar o a incorporar el recurso tecnológico, pero para el desarrollo de habilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que el contenido en este momento se convierte como en una excusa para poder desarrollar en el estudiantado habilidades que le permitan a ellos no solo hacer su pensamiento más visible, sino que vayan adquiriendo a lo largo del tiempo una serie de habilidades que vamos a ir analizando a lo largo de este webinario.
Entonces, dentro de la gran dimensión de formas de pensar, tenemos el desarrollo de dos habilidades. Una que es el pensamiento sistémico. Dentro del programa de estudios sociales, se menciona que el pensamiento sistémico se puede desarrollar de diferentes formas con nuestros estudiantes. Por ejemplo, este pensamiento sistémico es el que me permite a mí como profesor determinar si los estudiantes logran contrastar datos, procesos, hechos y las acciones de su entorno e historia personal con situaciones en otros lugares y otros tiempos determinados. Este pensamiento sistémico que hace que el estudiante vaya desarrollando estas habilidades se puede potenciar a través del uso de diferentes herramientas tecnológicas. Por ejemplo, cuando nosotros como profes de estudios sociales vemos que nuestros estudiantes logran acomodar diferentes procesos históricos de una manera secuencial, analítica y crítica, nos sentimos muy satisfechos, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer utilizando líneas de tiempo. Precisamente por el tema de que el antes, durante y después de un acontecimiento histórico muchas veces es dificultoso para nuestros estudiantes. Entonces, lamentablemente en muchas ocasiones terminamos o se terminan los estudiantes memorizando una serie de datos sin poder comprender cada uno de estos procesos. Entonces, vamos a analizar que para pensamiento sistémico y para el desarrollo de estas habilidades de contrastación de datos podemos utilizar herramientas como las líneas de tiempo. Como por ejemplo está Timeline, TimeGlinder, TimeToast, Remember, y vamos a utilizar en particular esta herramienta que se conoce con el nombre de Timeline. Vamos a ver cuáles son las características que tiene Timeline. Ingresamos a nuestro buscador, anotamos el nombre de Timeline y a continuación nos va a aparecer una interfaz muy sencilla. En realidad es una herramienta súper sencilla, súper amigable tanto para estudiantes de primaria como para estudiantes de secundaria. Dentro de esta presentación inicial nosotros podemos ver que nos permite crear datos, tiempos o eventos concretos. En este caso, por ejemplo, nos interesa crear una línea que se va a visualizar de la siguiente forma una vez que esté terminada. Entonces, para accesar, vamos a poner nuestro nombre y vamos a ponerle el nombre al proyecto. En este caso, yo decidí trabajar con el tema de la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra. Le damos Start y automáticamente se me va a desplegar la siguiente pantalla. Dentro de esta interfaz nosotros tenemos varias opciones. Por ejemplo, podemos abrir nuevos proyectos, guardarlos, tenemos una sección de preguntas, de información general y podemos cerrarlo. Ya aquí se colocó el nombre de nuestro proyecto. Ahora bien, para agregar un acontecimiento nosotros simple y sencillamente damos clic dentro de lo que es la línea de tiempo y vamos a poner un acontecimiento que en este caso sería el inicio de la Primera Guerra Mundial. Vean que los espacios son limitados. Entonces podemos colocar siglas. Aquí podemos poner una breve descripción y ustedes como colegas sabrán que la excusa que nosotros tenemos a nivel histórico de la Primera Guerra Mundial fue la muerte de Francisco Fernando. Entonces aquí la podemos agregar. Muerte de Francisco Fernando. Esto dentro de la historia oficial. No obstante, ustedes y yo sabemos que el inicio de la Primera Guerra Mundial fue debido a procesos históricos muchísimo más complejos. Entonces, dentro de la herramienta yo puedo seleccionar una imagen, me puedo ir a una serie de imágenes que ya yo tenía preseleccionadas y entonces voy a ubicar la foto de Francisco Fernando. ¿Ok? Aquí me permite hacer cualquier modificación a la imagen, le doy OK y le doy check acá. Vean que automáticamente yo puedo colocar este acontecimiento histórico donde yo lo considere pertinente. Hagamos una siguiente prueba. Agregamos otro acontecimiento que, como ustedes saben, dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial sucedió un acontecimiento súper importante como lo fue la Revolución Rusa. Podemos agregar que fue en 1917
y automáticamente podemos seleccionar una imagen, que en este caso ya tenemos esta lista de Revolución Rusa, le doy a abrir, le doy OK, le doy check y automáticamente la ubico acá. ¿Ok? Así, de esta forma, podemos ir agregando una serie de acontecimientos históricos dentro de nuestra línea de tiempo. No obstante, es importante que tomemos en cuenta las siguientes consideraciones. 1. Timeline me permite guardar el proyecto como un RWT, que significa que este proyecto yo lo puedo guardar y reeditarlo en algún momento. Si yo le doy guardar, lo puedo guardar en cualquier parte de mi computadora, en este caso lo puedo guardar dentro del escritorio, le voy a dar guardar y automáticamente cuando yo vuelva a abrir la herramienta me va a permitir hacer edición de ella. Pero cuando yo ya tengo mi línea de tiempo totalmente lista, me vuelvo a la parte de, bueno, y también, perdón, lo puedo compartir, aquí le doy cancelar. Y cuando ya la tengo lista, ya tengo todos los acontecimientos históricos bien ubicados, le doy finalizar. Y en finalizar me da la visualización previa de esta línea de tiempo y la opción de poderla guardar como un PDF. Entonces me voy a guardar final o a save final y le doy la opción de guardar como PDF. Cuando yo la guardo como PDF, esta línea de tiempo ya no se puede modificar, ¿ok? Y la va a exportar como un PDF. Entonces, ahí perdemos la opción como de poderla editar. Entonces, es importantísimo que cuando nosotros trabajemos este tipo de herramientas con nuestros estudiantes, primero hagamos una exploración previa nosotros sobre cómo es que funciona la herramienta para luego darle a ellos las indicaciones necesarias para poderla utilizar. Ok, entonces, esta es la primera herramienta que vamos a explorar el día de hoy. Como pueden ver, es una herramienta que me contribuye al desarrollo de la habilidad de contrastar información y acontecimientos a través del orden cronológico que puedo establecer de una serie de datos por medio de las líneas de tiempo. Entonces, nos volvemos a nuestra presentación. Cuando nosotros estamos trabajando las líneas de tiempo para el desarrollo de este tipo de habilidades, tenemos que tomar en consideración una serie de requisitos, como por ejemplo, antes de hacer la incorporación del recurso tecnológico, tenemos que preguntarnos, ¿para qué construir una línea de tiempo? Es decir, si yo voy a utilizar la línea de tiempo como una actividad de relleno, no tiene ningún sentido a nivel pedagógico, pero si nosotros tenemos el fin en mente, que es el desarrollo de la habilidad, entonces la utilización de este tipo de herramientas me permite entonces tener una intencionalidad a la hora de incorporar el recurso tecnológico. Entonces, antes de utilizarla, es fundamental que nosotros le solicitemos a nuestros estudiantes que hagan una pequeña investigación previa sobre los datos históricos que nosotros como docentes de estudios sociales consideramos pertinentes, ellos vayan ubicando dentro de esta línea. Es importante que además de la información, también podamos solicitar imágenes representativas y que en todos los casos siempre se resguarden los derechos de autor. ¿Por qué? Porque usualmente nuestros estudiantes e incluso nosotros mismos guardamos una serie de información que de pronto no tomamos en consideración que le pertenece a alguien, entonces es fundamental siempre conservar las fuentes. También es fundamental que en el caso de utilizar Timeliner podamos verificar la conectividad de nuestros centros educativos. Ahora ustedes me dirían, Alejandra, ¿y si la conectividad no es buena? Bueno, entonces podemos tratar de modificar esta actividad, en lugar de hacerla individual, trabajarla de forma colectiva para que nuestros estudiantes puedan desarrollarla. Durante la actividad siempre es importante verificar la conectividad y brindar indicaciones de trabajo claras, así como solicitar que realicen un respaldo de la información. Entonces, cuando ellos están en la elaboración de la línea de tiempo, debemos de recordar, ya sea que si la línea terminó, que la guarden en su versión RWT o que la guarden ya finalizada en su totalidad en la versión de PDF.
Después de la actividad es fundamental que dentro de la construcción de aprendizaje los estudiantes puedan socializar las producciones realizadas, porque es muy interesante. Ahí nos vamos a dar cuenta que hay estudiantes que se van a los macroprocesos o estudiantes que se van a los detalles históricos, y de ahí puede surgir una interesante discusión y debate sobre el acontecimiento histórico, eso sí, estableciendo tal vez una relación pasado-presente. Otra de las dimensiones fundamentales dentro de los nuevos programas de estudio son las herramientas para integrarse al mundo. Dentro de lo que son las herramientas para integrarse al mundo, nosotros tenemos la habilidad de la apropiación de tecnologías digitales. Cuando nosotros hablamos de la apropiación de tecnologías digitales, es hacer nuestra el qué, cuándo y por qué utilizar la tecnología. Entonces, esta habilidad, en el caso de los estudios sociales, nos permite explorar las diferentes posibilidades que ofrecen las tecnologías y los recursos, así como la recreación y el aprendizaje en función de su propio bien y el de los demás. Esto establecido dentro de los nuevos programas de estudios sociales, ahí podremos ver dónde a nosotros como profesores se nos sugiere incorporar tecnología. Entonces, la tecnología no solo para la búsqueda de información, sino para el poder representar nuestros conocimientos, se convierte en una excelente aliada para estas nuevas generaciones que demandan de nosotros tanto uso del recurso tecnológico. Aquí yo sugiero que nosotros como profes podamos utilizar herramientas como por ejemplo las infografías. Para hacer infografías yo puedo pensar en diferentes opciones, tanto online como offline. Las versiones off usualmente podemos usar Publisher, ¿verdad?, que es parte del paquete básico de Office, pero a nivel en línea nosotros podemos encontrar cualquier cantidad de lugares como Piktoshare, Visually, Easily, en los cuales podemos hacer infografías de manera gratuita. No obstante, de igual forma que la herramienta anterior, requeriríamos de conectividad para poder hacer este tipo de ejercicios. El día de hoy vamos a explorar un poquito la herramienta Canva. Entonces nos vamos a nuestro buscador, vamos a irnos a Canva, pues ustedes ahí perfectamente se inscriben fácilmente. Ya yo aquí tengo abierto mi portal. Y como ustedes pueden ver, nos vamos a dar cuenta acá que Canva es una herramienta para crear contenido web. Entonces, me permite crear desde presentaciones, infografías, posters, imágenes para blog, trípticos o tarjetas. La ventaja que tiene Canva es que Canva me permite tener ya plantillas prediseñadas, para colocar cierta información. Entonces, por ejemplo, si dentro de este proceso de análisis que estamos haciendo de la Primera Guerra Mundial ya cumplimos con la línea de tiempo que me permite a mí el desarrollo de ciertas habilidades y el tener esa noción temporal, con la infografía yo puedo utilizarla como una herramienta para que los estudiantes sistematicen su proceso de aprendizaje. Ahora, esta sistematización de los procesos de aprendizaje usualmente la podemos hacer a través de una pregunta generadora. En este caso, yo ya empecé mi infografía y esta infografía yo la seleccioné de una serie de maquetas de Canva que, como ustedes pueden ver en la pantalla, son cientos de maquetas que yo puedo utilizar, o que mis estudiantes, la idea es que ellos sean los que construyan, puedan utilizar y modificar de acuerdo a sus gustos y preferencias. En este caso yo seleccioné esta y opté por utilizar una pregunta que ya se establece dentro del programa de estudios sociales para el cierre de toda esta temática, que es cuáles fueron las acciones planteadas al final de la Primera Guerra Mundial y por qué no impidieron el desarrollo de un segundo conflicto de dimensiones globales. Vean que esta pregunta es muy clave porque es la que me permite a nivel cognitivo establecer ya una relación directa con el siguiente tema de estudio, que es el periodo entre guerras, ¿cierto? Y además de eso, ya me lanza directamente a lo que es el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, yo le puedo solicitar a los estudiantes que resuelvan esta pregunta primero en grupos, que luego vayan haciendo abstracción de cierta información que para ellos sea relevante y que empiecen a sacar datos que les permitan a ellos responder a esta pregunta. Entonces podríamos decir que como un dato impresionante es que para la Primera Guerra Mundial fallecen entre 10 y 30 millones de personas.
que, por ejemplo, una de las causas directas de los posteriores conflictos es la reorganización política y la pérdida de territorios por parte de Alemania, que genera una situación bastante compleja dentro del territorio. Y sin olvidar que teníamos también un tratado de Versalles, ¿verdad?, donde Alemania tenía que pagar más de 20 millones de marcos de oro para la reparación de todos los daños de guerra. Entonces, atención, esta plantilla yo la puedo modificar. Como ustedes pueden ver, aquí yo puedo seguir agregando algunos datos. Puedo, por ejemplo, modificar estos cuadros que son representativos, los puedo suprimir y puedo agregar en la columna izquierda texto. Entonces aquí puedo añadir un poco de texto, ¿verdad?, que automáticamente me lo jala para acá. Yo lo puedo acomodar acá. ¿Y qué pasó? Algún dato importante de 1920, ¿qué tenemos para 1920? Mis colegas de estudios sociales no me dejan mentir que para ese año fue la firma del Tratado de Versalles, que para 1933 tenemos otro dato súper importante, que en este caso aquí nosotros podemos darle control C, ¿verdad?, para copiarlo, y control V para pegarlo. Ya tenemos otra vez el texto. Para 1933 tenemos nada más y nada menos que el ascenso de Adolfo Hitler al poder. Aquí agregamos el texto, y para 1919 tenemos también lo vinculado con el ascenso, digamos, al totalitarismo italiano. Entonces, aquí yo puedo seguir llenando información importante. Por ejemplo, puedo poner datos cuantitativos, pero la idea es que sea el estudiante el que responda a esta pregunta y dentro de la infografía pueda sistematizar sus aprendizajes. ¿Qué podemos hacer acá? Acá lo que podemos hacer es compartir nuestro proyecto, por ejemplo, a través de correo electrónico, pero también podemos descargar el documento. Entonces, lo podemos descargar de dos formas. Podemos lo podemos descargar en PNG, que es como lo recomendado, o lo podemos guardar en un PDF estándar o en un PDF para impresión. Si le doy en PDF para impresión, ella automáticamente empezará a modificarme la plantilla para que esta pueda ser impresa. En algunas ocasiones vamos a encontrar que en Canva me van a tratar de cobrar, ¿verdad?, pero ahí yo puedo meterle el gol, ¿verdad?, y podemos utilizar la herramienta de forma totalmente gratuita. Si yo la guardo, por ejemplo, en formato de PNG, entonces se guarda como una imagen y no tengo que pagar absolutamente ningún costo adicional. Ahora bien, estas dos herramientas que hemos estado explorando de manera general dentro de este webinario, es fundamental que siempre nos estemos cuestionando para qué es que vamos a utilizar la herramienta. Y siempre que consideremos los requisitos que están antes, durante y después. En el caso de Canva, recomendamos que antes se pueda plantear una pregunta generadora porque estamos hablando del cierre de un tema en este caso. Tenemos que verificar la conectividad del centro educativo, seleccionar imágenes previas si yo lo considero pertinente y trabajar con los estudiantes el desarrollo de la capacidad de síntesis de las respuestas. ¿Por qué razón? Porque la infografía se va a caracterizar por presentar datos muy concretos que le permitan al estudiante hacer vínculos con conceptos que posteriormente lo lleven al desarrollo de sus ideas de una forma un poco más compleja. Durante el uso de la herramienta tecnológica, nosotros vamos a ingresar a Canva, vamos a seleccionar una plantilla de infografía, vamos a guardar el proyecto y cuando se finalice se puede exportar a PDF. Después yo les sugiero que se puede trabajar una especie de galería de exposición de infografías donde los estudiantes compartan un poco sus ideas en torno a la resolución del problema planteado, que los ha llevado a búsqueda de información, búsqueda de imágenes, sistematización de la información y por lo tanto también a apropiarse un poco sobre esta herramienta tecnológica. En síntesis, ya para ir cerrando, compañeras y compañeros, es importante que cuando nosotros utilicemos la tecnología
siempre tener presente que la tecnología debe responder a un fin pedagógico en mente. Es decir, la tecnología, aparte de que a los estudiantes les va a parecer chivísima y súper entretenida, para nosotros como planificadores del proceso de aprendizaje debe de tener un fin en sí mismo. Además de eso, debemos de recordar que los programas y aplicaciones siempre cambian. No obstante, las habilidades de pensamiento que se desarrollan desde el área de estudios sociales siempre van a ser un continuo. Entonces es fundamental que al pensar en la habilidad podamos hacer el vínculo con la tecnología que en ese momento se esté utilizando. También debemos de tomar en consideración que debemos de saber cuándo y por qué utilizar la tecnología. Con estos webinarios nosotros queremos hacer o invitarlos un poco a reflexionar de que no siempre tenemos que utilizar el recurso tecnológico, pero cuando este recurso me ayuda a potenciar habilidades, es importante que nos detengamos dentro de nuestra planificación a determinar cuál es el momento apropiado para incorporarlo. También es fundamental que nos acompañemos de los programas de estudio, porque en los programas de estudio hay nuevas sugerencias sobre cómo incorporar los recursos tecnológicos. Y además de eso, es importante que cuando utilicemos tecnología decidamos tener una actitud de aprendices y que nosotros podamos aprender y disfrutar en conjunto con nuestros estudiantes, porque muy probablemente los estudiantes sean los que nos guíen a nosotros a la exploración de nuevas herramientas tecnológicas. Ahora les invitamos a la sección de preguntas. Disponemos de aproximadamente 15 minutos para interactuar y estaríamos analizando las preguntas a través del chat. Y por Facebook también, gracias. La pregunta dice, yo soy profesor de informática en una escuela. ¿Esto se podría trabajar en conjunto con el docente de grado? Sí, claro. Como docentes de informática educativa, usualmente estamos con el cumplimiento, digamos, de lo que es el desarrollo de las guías didácticas. No obstante, esta idea la podemos comunicar a nuestros colegas de otros grados para trabajar estudios sociales desde una perspectiva un poco diferente y abrir un poco el laboratorio de informática educativa al desarrollo y exploración de otro tipo de herramientas tecnológicas. Claro, más bien se lo dejo de tarea, profe. ¿Cuál es la velocidad recomendada para el uso de las dos herramientas presentadas? Ok, es que la velocidad como tal va a depender de la banda ancha, digamos, que tenga el centro educativo y va a depender también del número de computadoras, digamos, del número de computadoras que estén conectadas en ese momento. No obstante, no se necesita así como una mega velocidad para que estas puedan funcionar de forma adecuada. Nosotros que trabajamos con guías, ¿cómo podemos incorporarlas en las clases? Incorporar, me imagino que se refieren a cómo incorporar estas herramientas. Bueno, en este caso, digamos, los profes de informática que trabajan con las guías, yo lo que recomiendo particularmente es, ustedes tienen la orientación de continuar trabajando con los guías, no obstante, los invitaría a socializar esta información con las compañeras de grado, para que ellas puedan apoyarse un poco, digamos, del laboratorio en términos de que puedan tener acceso a esta nueva información. Canva es una aplicación gratuita. Sí, es gratuita. La inscripción es gratuita, no obstante, si uno quiere hacer ya ciertos trabajos un poco más complejos, en términos, por ejemplo, de descargarlos para impresión, sí, ella va a sugerir el cobro, pero en general, para inscribirse, para trabajar los recursos en línea y para descargarlos como imagen, Canva funciona de forma gratuita. Y me permite, acumular una serie de proyectos a lo largo de mi inscripción dentro de la herramienta. Canva se puede adaptar a otros contenidos como ciencias o español, por lo que se Sí. observa en las plantillas. Sí, efectivamente. De hecho, la intencionalidad del webinario es el desarrollo de habilidades dentro de lo que es el área de estudios sociales. No obstante, las herramientas que se sugieren, como en este caso Canva, pueden ser utilizadas para todas las otras materias, porque la ventaja de la infografía, como vimos, es que nos permite la sistematización de la información y esa representación visual del pensamiento. Entonces se puede usar para matemática, para español, para estudios sociales, para ciencias o cualquier otra materia que yo como profe lo considere pertinente.
Y además, como vimos también, es una herramienta muy intuitiva que lo que me permite es ir modificando la plantilla predeterminada e ir agregando la información correspondiente. ¿Se puede incluir en Canva fotos que hayan sido tomadas con mis estudiantes o fotos que ellos mismos tomen? Sí, sí, claro que sí. De hecho, Canva me permite exportar las imágenes desde mi computadora y yo puedo hacer collage y puedo hacer diferentes modificaciones y ediciones de la imagen. Esta pregunta es ¿cómo se puede implementar estas herramientas con las guías? Bueno, en este caso, como ya mencioné anteriormente, es importante que en este caso nosotros como profes de informática educativa podamos hacer llegar esta información a los colegas de grado para que ellos sepan que existen estas herramientas, siempre y cuando nosotros vayamos respetando, digamos, la lógica del desarrollo de las guías. ¿Estas herramientas están ya incorporadas en los equipos de los estudiantes? Si se refieren particularmente a las computadoras de lo que tiene que ver con informática educativa, no. En el caso de las computadoras que se otorgan desde el área de aprendizaje con tecnologías móviles, en las últimas computadoras vienen accesos directos a lo que es Canva. Timeline no se ha incluido como acceso directo aún dentro de las computadoras. Nos preguntan si se va a facilitar la presentación, entonces tal vez aclarar también que la misma está siendo grabada y va a subirse al canal de YouTube de la Fundación. Exactamente, sí. Esta presentación está siendo totalmente grabada y la podemos observar y escuchar cuantas veces queramos dentro de los canales correspondientes. Estas herramientas se pueden trabajar fácilmente a través de los dispositivos celulares con acceso a Internet. Sí, en el caso de Canva, Canva es responsiva con el teléfono celular, no obstante, obviamente la visualización va a ser diferente. Y en el caso de Timeline también yo puedo acceder a través del celular, pero al ser una herramienta flash no tiene el mismo nivel de compatibilidad, digamos, con el celular que como yo lo visualizo dentro de la computadora. Pero ambas se pueden utilizar con conexión al celular. ¿Qué recomendación daría para incluir estas herramientas en todos los grupos de una escuela unidocente? Recomendaciones para escuelas unidocentes, excelente pregunta. Bueno, en el caso de las escuelas unidocentes, primero todo va a depender, digamos, del contenido que el profesor esté desarrollando en estudios sociales. Si el eje temático va a ser historia, entonces perfectamente por los diferentes niveles que yo tengo dentro de la escuela multigrado, podría estructurar trabajos colaborativos donde incluso se vean comparaciones de diferentes procesos históricos. En el caso de Canva, la ventaja es que permite la síntesis de información, entonces yo la podría utilizar como para estudiantes, ya sea de primero o segundo ciclo, para que estos puedan hacer síntesis, digamos, de los aprendizajes obtenidos y lo puedan socializar y compartir con los estudiantes de los otros niveles. Dice, el uso de la tecnología es importantísimo para poder generar aprendizajes significativos en los estudiantes. Sin embargo, se está gestionando con el MEP que se instalen laboratorios de informática para ser utilizados por los profesores de estudios sociales u otras materias. Ok, en ese caso, actualmente desde la Fundación Omar Dengo y desde el Programa Nacional de Informática Educativa nosotros tenemos dos grandes modalidades, ¿verdad? Recordemos que una de las modalidades es los laboratorios de informática educativa que van a estar trabajando como con ciertos principios, ¿verdad? Que los rigen y tenemos también todas las propuestas de aprendizaje con tecnologías móviles que usualmente se encuentran ubicados en zonas más rurales del país y presentan modelos de equipamiento diferentes. Entonces, sí les puedo comentar, compañeros, de que como parte del cambio de gobierno, sí se ha comunicado o se ha hecho mucho énfasis a la necesidad de poder ampliar un poco la dinámica o el acceso, en este caso, digamos, a la conectividad. No obstante, no se ha abierto como la opción o no se ha mencionado como la opción que menciona el compañero o la compañera sobre trabajar laboratorios específicos, digamos, como para materias. ¿Se pueden utilizar estas herramientas en noveno año?
En noveno año, sí, claro, se pueden usar desde primaria hasta secundaria sin ningún problema. Eso sí, dependiendo del nivel en el que nosotros nos centremos, ¿verdad? Sí tenemos que ser un poco, hacer la diferenciación en cuanto a las indicaciones y a la exploración de la herramienta que debemos de hacer previo a su uso con los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando con los más pequeños, sí es importante hacer como una clase previa de cómo es que se usa la herramienta. Si ya la estoy trabajando con los más grandes, puedo hacer las orientaciones de manera más concreta para que ellos puedan utilizarla casi que por sí mismos. Estos programas se pueden descargar. Esto para ayudar a aquellas instituciones que no tienen acceso a Internet. En el caso de Timeline, al ser un elemento flash, sí cabe la posibilidad de tenerlo local. No obstante, las herramientas de infografías usualmente trabajan en línea. Ahí la recomendación que yo haría es que se le saque provecho para el montaje de infografías en versión offline a herramientas como Publisher o incluso la misma PowerPoint, que me permite editar imágenes de una manera muy similar a la que lo hacen estas herramientas en línea. Entonces esas serían como las opciones offline que yo podría determinar para el uso de este tipo de recursos. La herramienta Canva permite trabajar un producto creativo en la última etapa del proyecto de educación cívica. Sin embargo, ¿se requiere de conexión? Sí, requiere de conexión. Si quieren usar Canva, sí requiere de conexión. De hecho, ese es el gran reto que en este momento nosotros tenemos, porque a nivel tecnológico las herramientas más innovadoras y más atractivas, no solo para el docente, sino también para los estudiantes, se encuentran en versión en línea. Bueno, por acá hay una felicitación por la información. Muchas gracias. También nos preguntan si con el video se puede compartir también la presentación para compartirla con los compañeros de las instituciones. La presentación, la PPT que usted utilizó. Sí, la PPT, yo no tendría ningún problema de que fuese compartida también. Sí, claro que sí. La idea es que la información se difunda y que la gente se apunte a usar tecnología en la clase de estudios sociales. Sí, a las personas que se inscribieron le vamos a hacer llegar la presentación, tenemos sus correos y además una encuesta también al finalizar. Perfecto. Nos hacen una consulta que estas herramientas podrían ser un poquito complicadas para estudiantes de primaria, que si existe alguna recomendación sobre aplicaciones similares para primaria. Vamos a ver, el caso de Timeline, yo sí siento que es todavía más simple para estudiantes de primaria. Cualquiera de las dos herramientas son herramientas que pueden utilizar chicos de primaria o de secundaria, pero todo va a depender del apresto previo que yo como profe haga con ellos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar una herramienta como Canva, que visualmente puede ser un poco más compleja, entonces sí dedicaría como 1 o 2 lecciones a que los chicos puedan explorarla previamente y les daría las indicaciones muy bien orientadas para el desarrollo de ese producto concreto. Porque la mayoría de las herramientas son creadas de manera genérica y no como para ciertas poblaciones en específico. Entonces todo va a depender mucho, profe, de cómo es que yo vaya dando las orientaciones. Y para eso primero yo tengo que trabajar la herramienta, tengo que explorarla, tengo que sentarme a hacer la infografía o hacer la presentación o hacer la línea de tiempo para entonces orientar mejor a los chicos. Un par de preguntas juntas. Timeline es gratuita y si se puede recomendar algún sustituto de estas dos herramientas que sean offline. Ok, en el caso de Timeline sí, efectivamente es gratuita. Las versiones offline, en el caso de trabajo de línea de tiempo, yo lo que recomiendo es que podamos utilizar Excel, porque Excel me permite a través de las columnas y las filas establecer diferentes acontecimientos que visualmente se pueden ver como una línea temporal. Pero líneas así, programas en específico de líneas de tiempo que sean descargables no hemos encontrado en particular. Suponiendo una clase de 30 estudiantes, ¿los chicos pueden inscribirse a las herramientas y usarlas al mismo tiempo?
Sí, digamos, en el caso de Timeline no es necesario como una suscripción así muy formal porque es un elemento que está dentro de la web. En el caso de Canva, ellos se pueden conectar a través de su red social. Pero yo sí recomiendo que cuando vamos a utilizar este tipo de herramientas, quizás empecemos con un uso un poco más grupal para que entre ellos puedan explorar y sacar el producto esperado. Y ya posteriormente, como vemos la dinámica de cómo se desarrolla esa actividad en grupos, podríamos determinar ya actividades individuales para ver cómo se comporta la red cuando ya todos los chicos están conectados. ¿Los trabajos realizados en Canva quedan a disposición de otros usuarios o son privados? No, son privados, son privados. Solo si yo los comparto a otros usuarios para editar, ya se hacen, digamos que públicos, pero sería solo para la otra persona con la cual yo estoy compartiendo la información. ¿Existe algún tipo de manuales para estas aplicaciones? Lo que existen es un montón de tutoriales en YouTube. Digamos, si ustedes, por ejemplo, quieren profundizar sobre el uso de estas herramientas, ustedes se pueden meter a YouTube y buscar algún tutorial sobre Canva. Entonces, por ejemplo, pueden poner, bueno, cómo hacer presentaciones en Canva o cómo hacer infografías, cómo hacer trípticos en Canva. Y ahí les van a aparecer tutoriales caseros o incluso tutoriales ya propios del creador de la herramienta, donde les van a dar orientaciones de cómo utilizarlas. ¿Los estudiantes deben de tener correo electrónico para poder ingresar a las herramientas? En el caso de Canva sí, en el caso de Timeline no. Y este es un tema que se las trae, ¿verdad? Porque como bien sabemos, los estudiantes no pueden manejar, digamos, ciertas cuentas. Entonces ahí es importante que se tome en consideración si alguno de ellos tiene redes sociales y buscar la autorización para que ellos puedan utilizar este tipo de herramientas dentro de la dinámica de clase. ¿Timeline admite audio o video adicional? No, esa sí es un poquito estática en ese sentido. Ella no permite como audio adicional. No obstante, una forma de ingresar audio es que nosotros podamos bajar Timeline, descargarla como un PDF, subirla a un proyecto de fotos narradas y hacerle la narración correspondiente a la imagen. También se podría hacer de esa forma. Acá hacen preguntas de cuándo va a ser el próximo webinario. ¡Ay, qué emoción! Ok, el próximo webinario es para el mes de junio y es un webinario sobre ciencias también, donde vamos a analizar un poco el desarrollo de las habilidades científicas que se promueven a través del programa de estudios y algunas herramientas de bastante interés para lo que es la recolección de datos científicos. Entonces vamos a estar desarrollando un webinario en el mes de junio. Y posteriormente vendría un webinario para el área de las matemáticas y así sucesivamente. No les voy a avisar más porque es sorpresa. Un recordatorio que la presentación o este video estaría dentro del canal Webinars dentro de la Fundación Omar Dengo y en el Facebook de la Fundación. Sí, aquí podemos verlo. Síganos y viene el enlace directamente al canal de YouTube y al fanpage de la foto. Aquí agradecerles entonces a todo el equipo de producción que estuvo detrás de este webinario, al desarrollo del webinario, a los compañeros de revisión y control de calidad, a los compañeros de diseño gráfico, de comunicación y mercadeo, de redes sociales y los que se encargaron de colaborarnos con la transmisión en vivo. Así que muchas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego.